Hay lugares que no deberían existir, sitios que no se explican con planos ni arquitecturas, sino con horrores, enclaves urbanos devorados por el tiempo y por algo más. La Ciudad de México, con su caos y su historia, guarda uno de esos secretos malditos, la Posada del Sol, un edificio tan imponente como inexplicable, una construcción tan hermosa como perturbadora, y un escenario que ha inspirado cuentos, documentales, videos de exploradores urbanos e incluso novelas de terror. Entre todas estas obras destaca una que ha capturado como pocas el verdadero espíritu de esta ruina embrujada, La Posada de los Maldecidos, del escritor José Neptuno Martínez. Una advertencia hecha relato, una historia que comienza con un legado envenenado. Sean ustedes bienvenidos a su canal de Relatos de Ruger Terror. En este relato les vamos a hablar de estas historias de terror y les daremos aún más detalles inquietantes, escalofriantes de este enigmático lugar que es la Posada del Sol. En la novela de terror La Posada de los Maldecidos, se nos cuenta cómo un personaje a quien se nombra Braulio Robledo, un hombre ordinario, recibe una herencia que jamás pidió, una caja de madera con objetos extraños, un broche hecho con centenarios, documentos olvidados y un video grabado por alguien al borde de la locura. Una invitación o una condena que lo lleva directo al corazón de la pesadilla, al hotel La Posada del Sol o La Posada de los Maldecidos, una estructura gigantesca, abandonada, oculta a plena vista en el centro de la capital. El eco de crímenes sin resolver aún retumba entre sus paredes. Los fantasmas del pasado se pasean por sus corredores. Y lo peor no es solo lo que está muerto, sino lo que sigue ahí, acechando, esperando. Porque en la Posada de los Maldecidos no estamos en presencia de un hotel encantado cualquiera. Es un epicentro, además de traiciones, de corrupción, de dolor humano, un pozo de tragedias donde los vivos han hecho cosas más horribles que cualquier espectro. Y podemos decir que esto no solo es ficción, o al menos no del todo. Esta novela, La Posada de los Maldecidos, toma como base un lugar real, el mismo que hoy vamos a recorrer con un poco más de detalle, al que muchos conocen como la Posada del Sol. Es decir, es un lugar real, un monumento a la ambición, la locura y la maldición, que además se liga con una historia real de corrupción del México de los años 70 y 80, vinculada con un personaje funesto, terrorífico, del cual platicaremos más adelante. Pero yéndonos a hechos reales, este terrorífico y enigmático lugar se encuentra ubicado en la avenida Niños Héroes 139 en la Ciudad de México. Esta mole arquitectónica fue construida en los años 40 por el ingeniero Fernando Saldaña Galván, un hombre visionario o tal vez poseído por una obsesión o que tal vez servía a otros intereses más oscuros. Muchos hablan de incluso sectas masónicas, sectas oscuras. El proyecto era descomunal, más de 600 habitaciones, salones de banquetes, biblioteca,
teatro, capilla, fuentes, jardines, pasadizos ocultos. Un sueño que parecía más un delirio. También este edificio combina estilos imposibles, que a su vez le dan un toque único y también pues puede decirse que es una maravilla arquitectónica. Art Deco, neocolonial, mudéjar y un extraño modernismo urbano. Sus pasillos se alargan más de lo razonable. Las molduras del techo muestran figuras religiosas que no coinciden con ninguna doctrina. También encontramos murales que narran la historia de México. Encontramos también piezas arqueológicas de esa historia precolombina. Y al caminar por allí, uno siente que está siendo observado por algo que no se ve, pero siempre ha estado allí. Como ya lo mencionamos, el artífice y también al parecer dueño del hotel, el arquitecto Fernando Saldaña Galván, fue un personaje envuelto en un halo de misterio, pues según lo que se ha contado, habría caído en la desgracia como consecuencia de las terribles deudas que se le vinieron encima a causa de este majestuoso proyecto. Otros hablan de conspiraciones, venganzas y problemas legales a causa de un posible desvío de recursos públicos que implicó la caprichosa obra arquitectónica, o incluso de rivalidades entre grupos políticos. También no se descartan las conjuras masónicas. De los pocos detalles que se conocen de manera pública sobre su vida, porque incluso si ustedes buscan en internet mayor información o incluso fotografías del arquitecto, no nos vamos a encontrar más que algunos bosquejos. Es como si alguien lo hubiese querido borrar, no dejar ningún registro de él. En cuanto al destino final del arquitecto, hay relatos que refieren que decidió terminar con su vida dentro del hotel, colgándose de un poste que sostenía una campana. No soportó las presiones que se le vinieron encima cuando su obra magna se volvió en su contra como un animal rabioso. Se hablaba de oscuros intereses detrás de su fracaso y que incluso podría haber sido asesinado. Otros de los relatos que se cuentan sobre el destino final del arquitecto es que todos los días a cierta hora, que coincidiría con aquella en que el arquitecto decidió ahorcarse, se escucha sonar una campana en el interior del hotel que anuncia la rutina deambulante del fantasma de Saldaña, en compañía de un séquito de espectros dolientes de sus propias desgracias. Lo que sí dejó el arquitecto Saldaña como una especie de reclamo para la posteridad, inscrito en piedra en el interior del hotel, que también, si lo leemos, se siente el pesar en su alma ante lo que representó no solo este majestuoso proyecto, sino también su ruina. En una de las inscripciones en el interior del hotel en piedra podemos leer el siguiente fragmento. Solo recomiendo a quien le plazca que se justiprecie a los vanidosos y engrandecidos imperios propios que trataron de humillarme y me sobrecargaron de dificultades o treparon sobre mí para aumentar su boato y patrimonio. Mientras he elaborado sin tregua y sin esperanza, tiempo hablará, su Huique, ciudadano del mundo, el respeto al trabajo es la finalidad de toda revolución. Fernando
Pero si hay una historia que ha marcado el alma del edificio, es la de la niña del Ideco. Durante los años 70, cuando el lugar fue ocupado por el antiguo Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda Rural, se instaló ahí una guardería para hijos de los empleados. Un día una niña desapareció, hija de una de las empleadas. Horas después, tras recorrer pasillos, bodegas, oficinas, cuartos, encontraron una compuerta oculta que daba a un túnel subterráneo. Según cuentan las leyendas no confirmadas, se dice que en el fondo estaba la niña, sin vida, con los ojos abiertos y a su lado un muñeco de trapo viejo como esperándola. Desde entonces se dice que el fantasma de la niña aparece ante los incautos. Hay un altar que fue colocado en el mismo sitio, en donde quienes lo descubren deben dejar dulces o caramelos, porque si no lo hacen la maldición caerá sobre ellos. Este altar luce tenebroso porque hay una fotografía de la niña y una pelota terrorífica que en esta historia de la posada de los maldecidos tiene un papel terrorífico, cobra vida, literalmente. Pero esto que les he estado describiendo del hotel no es todo. También hay túneles aún sellados, lo que parecen ser celdas. Encontramos puertas oxidadas. Y aquí es donde cobra relevancia otra de las leyendas vinculadas a este hotel. Se dice que en tiempos de la antigua Dirección de Policía y Tránsito de lo entonces Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Arturo el Negro Durazo utilizaba este recinto como centro clandestino de operaciones, torturas y que hasta organizaba bacanales, fiestas prohibidas. Se dice que este lugar fue utilizado durante esta etapa que se conoció como la Guerra Sucia para torturar estudiantes y disidentes del sistema. Se dice que ahí los llevaban. Los vecinos de los lugares aledaños afirman que en las noches escuchaban gritos terroríficos. Allí en sus sótanos los gritos no salían al aire, se quedaban atrapados en los muros y aún a estas fechas pueden oírse en ciertas madrugadas cuando el viento entra por las grietas y sopla los nombres de los que nunca salieron. Pero en este enigmático lugar hay algo aún más perturbador que no parece encontrar explicación lógica. Una capilla. Sí, pues tal vez me puedes decir tú, oye, pues es evidente, ¿no? La finalidad de una capilla, pero esto no queda del todo claro cuando vemos lo que hay a sus alrededores y en el interior. Pues para empezar, vamos a encontrar esta capilla resguardada por San Francisco de Asís y el lobo de Gubbio, que tal vez sepas que es una figura central en la leyenda de San Francisco de Asís, donde este santo domesticó a un lobo feroz que aterrorizaba la ciudad italiana de Gubbio. Otro de los elementos más inquietantes de esta capilla es el relativo a que, según también se narra, se cuenta, que cuando algunos arquitectos, arqueólogos y exploradores inspeccionaron este lugar, ahí mismo dentro de la capilla encontraron un féretro vacío.
abandonado, como si alguien estuviera esperando ocuparlo o regresando tal vez a él. Debajo del altar hay una compuerta de acceso a un sistema de drenaje. ¿Para qué? ¿Para limpiar qué? ¿Será que por ahí corre o corrió sangre? Lo inquietante de esta capilla es que es circular y vemos instalada a su alrededor sillas o asientos como preparados para alguien que se va a sentar a ser partícipe de alguna misa o ritual. También encontramos una cruz que tiene un doble fondo, es decir, como si alguien se pudiese poner atrás a observar. Hay quienes afirman que debajo de esta capilla se realizaban rituales ocultistas masónicos y también, según algunos, señalan que se hallaron criptas con restos humanos enterrados. Algunos incluso creen que vampiros habitaban el lugar, alimentándose de qué cosa, pues no se sabe, del olvido. ¿Es esto fantasía, mito, verdad a medias o ya es que la ficción, las historias de terror se han mezclado con la realidad? Lo que sí es un hecho es que este es un lugar enigmático que merece mayor atención, merece sacarse del olvido porque actualmente el gobierno de la Ciudad de México no le presta atención. Incluso se habló en su momento de que querían demolerlo, lo cual en nuestra opinión sería un crimen porque lejos de todas las leyendas que se cuentan y lo que pudo haber acontecido ahí, es que este es un lugar único, su arquitectura es especial, tiene elementos que vale la pena guardar, preservar en el tiempo. La Posada del Sol, como la retrata la Posada de los Maldecidos, no es simplemente un edificio abandonado, es una entidad que pudiera estar viva, un organismo oscuro que ha sido alimentado por los peores instintos del ser humano. Corrupción, locura, sangre, dolor y muerte. Si pasas por ahí, procura no acercarte mucho. Y si entras, no olvides llevar dulces por si acaso.